El ejercicio 6 nos dice: un recipiente de 1 litro contiene hidrógeno y dióxido de carbono a 20 grados centígrados y 786 torricellis. Nos pide que calculemos la masa de hidrógeno presente en el recipiente si tenemos 0,10 gramos de dióxido de carbono y que calculemos las presiones parciales de cada gas. Acá yo ya tengo los datos, tengo que el volumen es de 1 litro, la temperatura es de 20 grados centígrados, que pasándolas a Kelvin nos da 293, para eso hay que sumar 20 más 273 y obtenemos la temperatura en kelvins, y tenemos la presión que nos la dan en torricellis, pero que yo ya la pasé a atmósferas. Eso, para repasar muy rápido, tenía que hacer: si 760 torricellis equivalen a una atmósfera, ¿a cuánto equivalen 786? Y esto en este caso nos dio 1,034 atmósferas. Pasemos al primer inciso. Tenemos que calcular la masa de hidrógeno y nos dan como dato la masa del dióxido de carbono, que en este caso es 0,10 gramos. También al final del ejercicio nos dan las masas atómicas relativas de cada elemento, por lo que en algún punto vamos a necesitar calcular probablemente el MR. Pero bien, empecemos de a poco. Lo que vamos a hacer en este inciso lo voy a explicar un poco para que lo entiendan mucho mejor cuando lo hagamos. Tenemos que calcular la masa de hidrógeno, pero tenemos como dato la masa de dióxido de carbono, tenemos los ARs y tenemos volumen, temperatura y presión. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de moles totales. Vamos a hacerlo y vemos cómo seguimos de ahí. Despejo esto y lo paso dividiendo. Y tengo 1,034 atmósferas por 1 litro sobre 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol por 293 kelvins. Se nos cancelan todas las unidades menos la de mol, y esto nos da 0,043 moles. Bien, estos son los moles totales. Lo que vamos a tener que hacer es aplicar la siguiente ecuación. Moles totales equivale a moles de dióxido de carbono más moles de hidrógeno. Ahora, yo no tengo ni los moles del dióxido ni los del hidrógeno, tengo los totales nada más. Pero puedo encontrar los del dióxido, porque si recordamos, nos dieron como dato la masa y podemos calcular el MR del dióxido. Entonces, sabemos que el MR es la masa sobre el número de moles. Vamos a calcular los números de moles del dióxido en este caso, y tenemos la masa y podemos calcular el MR. Entonces, vamos a calcular el MR. Tenemos 2 oxígenos, entonces es 2 por 16, más un carbono es 12. Entonces tenemos 32 más 12, eso nos va a dar 44. Sí. Ya se me los calcula bien. Sí, efectivamente da 44. Entonces, tenemos 44 gramos por mol y esto es de dióxido. Aplicamos esta fórmula y obtenemos la cantidad de moles de dióxido. Vamos a tener 0,1, que es la masa que nos dice que tenemos, sobre 44 gramos por mol, y esto nos va a dar 2,27 por 10 a la menos 3
moles. Y ahora sí, con esta cantidad y esta cantidad, podemos aplicar esta fórmula de acá, en donde vamos a tener que los moles de hidrógeno van a ser los moles totales menos los de dióxido de carbono. Eso en este caso va a ser 0,043 moles menos 2,27 por 10 a la menos 3 también moles. Y esto nos da moles de hidrógeno 0,0407 moles. ¿Qué más sabemos ahora? Podemos calcular el MR, pero en este caso del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno es diatómico, entonces tenemos dos hidrógenos. Cada hidrógeno tiene una masa de 1, entonces 2 por 1 va a ser 2. Entonces el MR va a ser 2. Tenemos los moles, tenemos el MR, podemos obtener la masa, que en este caso va a ser masa del hidrógeno, va a ser el MR del hidrógeno por la cantidad de moles del hidrógeno. 2 por 0,0407 moles nos va a dar 0,081 gramos. Y esta que está acá es la masa del hidrógeno. Y es la respuesta del primer inciso. Ahora pasemos al inciso B. Nos pide que calculemos las presiones parciales de cada gas. Entonces, para calcular las presiones parciales ya tenemos todos los datos que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de presiones parciales. Recordemos que la presión parcial, en este caso por ejemplo del hidrógeno, va a ser el número de moles de hidrógeno sobre número de moles totales por presión total. Entonces, tenemos los moles de hidrógeno, los moles totales y la presión total. Tenemos 0,0407 sobre 0,043. Acá sería mol sobre mol que se cancelan, entonces directamente no lo pongo, por 1,034 atmósferas. La presión parcial del hidrógeno nos va a dar 0,9787 atmósferas. Este es uno de los resultados de este inciso. Ahora bien, podemos calcular la presión parcial del dióxido de carbono de dos formas. La primera es repitiendo este proceso, pero con los datos del dióxido. Entonces, número de moles del dióxido de carbono sobre moles totales por presión parcial. O podemos hacer presión total equivale a la sumatoria de las presiones parciales. Entonces, la presión parcial del CO2 sería presión total menos presión del hidrógeno. Cualquiera de las dos formas da el mismo resultado. Yo voy a aplicar esta fórmula, en donde tengo que la presión parcial del CO2 es igual a 2,27 por 10 a la menos 3 por 1,034 atmósferas sobre 0,043. Acá es mol sobre mol, se cancelan, así que no los escribo directamente. Y esto nos da 0,0546 atmósferas. Y este es el segundo resultado del inciso B.